bienvenidos, soy María Cris Guevara, estamos en una nueva edición de Portada. Hoy conversaremos con nuestra embajadora en Estados Unidos, ella es Yvonne Backy, un perfil de mujer poderosa y que pues siempre ha sido requerida por el gobierno ecuatoriano para ocupar importantes cargos. Bienvenida Yvonne, desde Estados Unidos nos da pues esta sesión. Un placer, mi querida María Cristina. Qué gusto estar contigo y un placer estar con todos los ecuatorianos y las personas que nos van a escuchar también. Gracias por la Igualmente, entrevista. pues vamos a escudriñar un poco en la vida de Yvonne Backy, ese perfil personal y profesional. Y me gustaría preguntarle cuál cree usted que ha sido el factor determinante para que sus servicios sean siempre requeridos en los gobiernos del Ecuador. Bueno, yo creo que yo quiero mucho al Ecuador. Yo pienso que es el mejor país del mundo. He vivido en diferentes lugares del mundo y sigo pensando que el Ecuador es el centro del universo y es la luz de América. Y una de las cosas que me hizo quererlo más es que mi papá adoraba el Ecuador. Y antes de morir en Líbano, cuando estábamos viviendo en Líbano, lo único que me pidió es que no me olvide que mi primer país es Ecuador. Eso fue en el 87 y desde ese momento vine con mis hijos aquí a Washington y, y empecé a trabajar para el Ecuador. Bueno, yo siempre estaba representando el Ecuador como cónsul honorario en Líbano, después en Boston, pero para mí el cambio que se dio más que todo fue cuando hubo la guerra entre Ecuador y Perú en el 95. Y en ese momento el presidente Sixto Durán Ballén me llamó, yo estaba en Harvard, era miembro del Conflict Management Group con Roger Fisher, estábamos negociando negociaciones de paz para el Medio Oriente, para otras partes del mundo, pero cuando llegó el momento de esta guerra entre Ecuador y Perú, eh, nos fuimos al Ecuador, el grupo de Conflict Management con Roger Fisher, y ahí cambió mi vida. Y ahí me dediqué Sí. 100% desde ese momento al Ecuador. De hecho, usted tiene formación en resolución de conflictos. Correcto, yo hice mis masterados en Harvard, en Administración Pública, Políticas Públicas, pero con el major era Negociaciones Internacionales por la Paz. ¿Qué recuerdos tiene de la escuela John F. Kennedy de Harvard? Maravillosos recuerdos. Yo digo siempre, es difícil entrar a Harvard, pero es más difícil salir, porque uno se acostumbra a ese mundo maravilloso donde todo te llega. Yo puedo decirte algo, María Cristina, lo que más me acuerdo de esos momentos son los estudiantes que estaban con nosotros. Hicimos un grupo impresionante de los estudiantes, cada uno después está en un lugar increíble en el mundo. Nos reunimos cada 5 años. Este año fue el aniversario número 30 o 35 de la universidad, de que nos graduamos, y somos interconectados, cada uno en un lugar del mundo, pero siempre estamos en contacto. Y esa amistad ayuda mucho porque es una amistad, no es que son solamente gente que conoces, sino que cuando necesitamos algo, cuando alguien tiene un problema, en cualquier parte del mundo estamos todos para apoyar. Y ese es un recuerdo que siempre he llevado. Por supuesto que los profesores eran excelentes, el profesor, como te dije, de negociaciones internacionales, el gurú de negociaciones, Roger Fisher, que fue mi mentor, el profesor de liderazgo, Ronald Heifetz, que también fue otro de los increíbles personajes que nos ayudó muchísimo en temas de liderazgo y qué quiere decir verdaderamente el liderazgo. Marilee Grindel, que era la encargada de las partes de Latinoamérica, todo el tema de Latinoamérica, que aprendimos muchísimo en qué son las soluciones para las Américas y por qué hay que unir América. Entonces, todos estos profesores, pero más que todos los estudiantes, marcaron mi vida. Y yo también empecé, antes de ser estudiante, fui invitada como artista residente, era Sí. la primera artista residente de A eso Harvard. iba y sé pues que Sí. usted durante la guerra en Líbano canalizaba todos esos sentimientos mediante su arte, luego Así. ya pues tuvo algunos estudios y dejó esa parte artística que de pronto la gente extraña. ¿Cómo usted cultiva su parte interna? A ver, mi fuerza interna es, yo creo, más que todo, el amor incondicional que recibí de mi mamá, la fuerza también de mi papá, que éramos muy unidos en familia. Esa fuerza interna te genera una seguridad
y eso te hace sentir que no hay nada imposible. Para mí la palabra imposible no debe existir en el diccionario, porque no hay nada imposible si uno quiere hacerlo. Pero lo importante siempre es reunirse con las personas que creen igual, que ven las cosas en esa forma, porque la mente es tan poderosa y cuando ponemos algo negativo, se cierra. Entonces siempre hay que pensar en lo positivo, en el lado bueno de las cosas. Todo tiene un lado negativo y positivo, pero si nos concentramos en lo positivo, ver el vaso siempre medio lleno, no medio vacío. Usted dice que hay que cultivar nuestra autoestima como personas y como país, pensar en grande. Exacta, porque somos un país grande. Es verdad que somos pequeños en la parte geográfica, pero es un país inmenso, tiene un corazón inmenso, somos el centro del universo, tenemos todo lo mejor. La luz que nos llega es impresionante por estar en el centro, por eso tenemos una tierra tan fértil, los mejores productos son los nuestros, pero lo mejor que tenemos es nuestra gente, ahora que estuve en Nueva York, por ejemplo. Así es, estuvo en un desfile organizado por el Comité Cívico recibiendo tanto cariño. Sí, es que son maravillosos. El Comité Cívico, Osvaldo Guzmán, que es el presidente del Comité Cívico Ecuatoriano, una persona excelente que adora el Ecuador, y todos los que trabajan con él también. Somos gente maravillosa, donde quiera que va un ecuatoriano siempre resalta. Mira, si hablas de Europa o de Estados Unidos, los mejores puestos les dan siempre, siempre ascienden a los mejores puestos, son respetados por su honestidad, por su trabajo, por su inteligencia, por su ganas de mejorar. Entonces, lo que nos hace falta eso es la autoestima y que veamos nosotros que sí somos los mejores. De hecho, usted estuvo junto a la primera jueza de la Corte Suprema de Nueva York, la ecuatoriana sí. Carmen Velázquez. La quiero muchísimo, es nuestra primera jueza, es un orgullo verdaderamente para nosotros. Estábamos con ella primero antes del desfile porque el nombre de una calle, la única mujer que tiene el nombre de una calle en Nueva York, es la mamá de la jueza Carmen Velázquez. Entonces estábamos ahí con ella apoyando en eso. Ella se siente muy orgullosa de que su madre fue la que le empezó a enseñar lo que ella fue después. Y pues sí, también Ivonne estuvo recibiendo el cariño de los ecuatorianos, parecía una Miss. Usted también en épocas pasadas hizo realidad el concurso de Miss Universo aquí en Ecuador, como tantas otras cosas, tantos otros proyectos en los que ha puesto su corazón y su mano. Sí, ¿sabes qué, María Cristina? Yo creo que el tema que hicimos Miss Universo es como una plataforma para hacer el conocer el Ecuador al mundo, a través de la belleza de la mujer, pero la inteligencia de la mujer como un símbolo del amor incondicional, de la fuerza que tiene la mujer. Y qué mejor que hacerlo en un país como el Ecuador, donde tenemos 4 regiones muy marcadas. Siempre los eventos de Miss Universo que los hacían, pues lo hacían en diferentes capitales, solamente iban a la capital de la ciudad o a una ciudad específica. Pero en el Ecuador, como tenemos tanto, lo hicimos en todas las regiones del Ecuador. Entonces, la publicidad que se dio en el Miss Universo, que siempre se nos dan solamente 3 minutos, a nosotros nos dieron 12 minutos, 4 veces más que lo que le dan. Y eso nos llevó a ser conocidos en el mundo entero, y por eso es que el turismo aumentó después del Miss Universo, y justo cuando se anunció, aumentó el 35% de acuerdo con la policía de inmigración en Ecuador. Decían que después del Miss Universo 35% aumentó el turismo y se hizo conocer el Ecuador. Mucha gente antes pensaba que, por ejemplo, Galápagos pertenecía a Perú, porque en Nueva York los paquetes que promocionaban decía Machu Picchu, Galápagos. Entonces, así es. La gente no sabía. Bueno, ahora somos conocidos en el mundo entero. Tenemos nuestras islas encantadas, pero también tenemos la Amazonía, los Andes, la costa ecuatoriana. Somos un mundo increíble donde puede uno estar en cualquier lugar en el mismo día, estando en la nieve y estando en el mar, en la montaña, también en Galápagos, en la Amazonía, en un mismo día. Ahora justo estuvimos con un grupo del Grupo Concordia, que se hizo la reunión anual en Amazonía, Concordia Amazónica. Estuvieron 50 personas de las mentes más brillantes del mundo en la parte científica, académica, social, multilateral,
liderada por los presidentes Duque y Piñera. Fue una reunión increíble donde la Amazonía era el tema, porque ahora se está creando un corredor amazónico, igual que hicimos con el corredor marítimo de Galápagos. Ahora se va a hacer el corredor amazónico con los 8 países. Estos fueron, en Galápagos fueron los 4 países, Costa Rica, Panamá, Colombia y Ecuador, y ahora con la Amazonía también los 8 países. Entonces, mira, tenemos un país que no existe otro en el mundo. Con infinidad de proyectos y posibilidades. Recientemente también estuvo en una reunión con Friends of Ecuador Caucus, el grupo parlamentario bipartidista que apoya la relación bilateral para lograr importantes acuerdos. Fue fantástico. Nunca el Ecuador ha tenido el caucus en el Congreso de Estados Unidos. Se llaman los Amigos del Ecuador, Friends of Ecuador Caucus. Y fue bipartidista en todo el sentido de la palabra, demócratas y republicanos, bicameral, senadores y miembros de la Cámara de Representantes, y con todos nuestros productos, las rosas maravillosas del Ecuador, los sombreros de paja toquilla hecho por manos ecuatorianas, que no son el Panama Hat, sino Ecuador Hat, el chocolate, nuestros mejores chocolates, nuestros productos como el atún, el camarón, estaban todos presentes en ese evento maravilloso que fue liderado por 2 mujeres increíbles, Carol Miller, republicana, y Terry Sewell, demócrata, pero claro, entraron en el grupo, ya van 12 miembros del Congreso que son miembros del caucus. Entonces, estamos en el mejor momento, nuestra relación con Estados Unidos está en su mejor momento. Ivonne, la gente se pregunta cómo usted consigue tantas cosas. ¿Cuáles son esas fortalezas suyas? Yo no sé, pero yo creo que es cuando uno hace lo que le gusta, la pasión. Yo tengo mucha pasión por mi país, adoro el Ecuador y creo que esa pasión que tengo me da más energía. Nunca me siento que estoy cansada porque para mí trabajar para el Ecuador y lo que estoy haciendo y con el equipo que tengo, que todos tienen puesto la camiseta, es una adrenalina que uno siente que hay mucho más por hacer todavía y te genera esa fortaleza, pero también por el equipo. Nadie puede hacer nada solo, María Cristina. Todos tienen que tener el equipo para conseguir resultados. Y aquí en la embajada tenemos un equipo de hombres y mujeres increíbles de la Cancillería que verdaderamente adoran el Ecuador, están todos motivados, vinieron conmigo. Sí, sé que son muy eficientes, muy dedicados, muy ejecutivos todos, les mandamos un gran saludo. ¿A quién o a qué le diría no en una propuesta de trabajo? ¿Cuáles son sus no negociables? Esa es una buena pregunta. Al que me dice que no se puede. Que alguien viene a mí, cuando yo hablo con alguien para entrevistar y me dice, bueno, esto no es posible, no se puede, pongan no, renuncia, porque yo no puedo aceptar la palabra no se puede, son palabras que no deben existir, como les dije en el diccionario. Y para mí eso es lo que cierra, ¿no? Eso te cierra y la fuerza de la mente no se abre. Hay que ser siempre positivo y pensar que cualquier cosa que queramos, cualquier cosa que uno piensa que es lo más difícil, si es que tiene la voluntad de hacerlo, se puede hacer. Y por supuesto con el equipo, por eso es que no puede estar con gente que piense de una forma diferente. ¿Usted tiene algún ritual diario, hacer ejercicio, oración? ¿Tiene algún ritual diario que nos pueda compartir? Sí, bueno, mi ritual, yo me levanto en la mañana, primero está el vaso de agua con el limón, tomo el agua, me concentro mucho, medito, agradezco a Dios por otro día de vida, porque hay que agradecer cada día que nos levantamos en todo momento. Hago pilates. Pilates es un ejercicio que es una mezcla de yoga con músculo, no pesas, ejercicios de fuerza, cuerpo, y eso me ayuda bastante a sentirme mejor. No hago demasiadas cosas antes, bueno, ya dejé de pintar, ya no pinto, eso me ayudaba muchísimo también a relajarme. Utilizo música clásica todo el tiempo, porque cuando yo pintaba siempre tenía la música clásica conmigo que me inspiraba, pero aquí, por ejemplo, no puedo trabajar en la oficina si no tengo la música clásica siempre presente. Cuando entro al auto también la música clásica para mí me da esa fuerza interna y esa conexión con Dios, porque el arte es eso, es Dios, es lo que te da la fuerza para seguir adelante y te relaja y te hace sentir que tienes
mucho más por dar, que lo que has hecho no es suficiente, que algo más. Entonces te llegan las ideas. Esa es la forma para mí de siempre tener ideas de cómo mejorar, porque siempre la idea está bien, pero la idea genial tienes que convertirla con el equipo, con el grupo, porque nunca Ejecutarla. una idea genial viene de una persona, pero la inspiración empieza y hay que inspirar a los demás. Y para hacerlo tienes que tener esa tranquilidad interna también. Muy bien. Es visible también la amistad que usted tiene con Bo Derek hace muchos años. ¿Qué valores las unen? Bueno, del día que nos conocimos, que fue hace 26 años, no sé, 25 años, la primera vez cuando estuve aquí de embajadora hace 25 años, cuando la conocí a vos, un amigo nuestro muy querido nos invitó a su residencia, que es amigo de ella y mío, y nos dijo, van a conocer a ella y a mí, sin decirnos quién era, van a conocerse ustedes dos y van a ser como hermanas. Y la verdad fue así. El momento que entramos, nos tomaron una foto y esa foto la tenemos las dos y parecemos que somos hermanas. Y fue una conexión inmediata. ¿Por qué? Porque tenemos muchas cosas similares. Ella se casó muy joven con un esposo mayor. Sí. Yo también, nos casamos jóvenes, pero siempre teníamos esos valores iguales. Creíamos en causas. La causa de ella eran los caballos, la protección de los caballos, apoyar a que no se venda la carne de caballo en Europa, que no maten a los caballos, la protección de los animales en extinción, también igual que yo. Ella y se enamoró de Galápagos y yo me enamoré de su causa. Entonces juntas, hacíamos reuniones en el Congreso de Estados Unidos. Yo venía y con yo le defendía la causa de ella y ella defendía mi causa. Y así trabajamos juntas y nunca hemos dejado de trabajar juntas por los temas que nos gustan, especialmente los temas ambientales. Ella me ayudó mucho en Galápagos. Ahora que hicimos la expansión también de la Reserva Marina, estuvo conmigo todo el tiempo. Cuando estaba con el Yasuní, estaba conmigo todo el tiempo. Yo he estado con ella también en los temas que a ella le interesa. Entonces nos complementamos y trabajamos juntas muchísimo. Y esa amistad es como más que una hermana. Uno dice que uno nace con su familia, pero escoge a sus amigos. Ella es una de mis pocas amigas que las cuento en una mano, pero que verdaderamente es incondicional. Ivonne, en momentos tan importantes que vive Latinoamérica en materia de violencia están la trata de personas, el narcotráfico. Desde su visión, ¿cómo construir la paz? Ese es lo que me quita el sueño todavía, María Cristina. Ese es el tema que todavía no he podido conseguir. Cuando yo dejé Líbano, después de la guerra, 18 años de guerra, donde mis hijos no vieron nada más que bombas, y mi esposo, que peleó muy jovencito en la guerra entre Israel y Palestina en ese momento, en el 48, el sueño de él y mío era hacer la paz en el Medio Oriente. Y mientras no haya paz en el Medio Oriente, no va a haber paz en el mundo. Y todo eso se une con lo demás. Lo que empezó a hacer la trata de personas, el narcotráfico, el terrorismo. No se olviden que las guerras están pagadas por el narcotráfico, sea las guerras Afganistán, donde el opio, en otros lugares la cocaína, pero siempre tiene que ver con algo. Y ahora, aparte de eso, la trata de personas, que es algo inaceptable, especialmente en los niños. Entonces, esto no podemos seguir viendo. Eso es la falta de valores. Yo me acuerdo que en el Ecuador, que yo me estudié, nací en el Ecuador, mi primaria y secundaria, hasta que cumplí 13 años que me fui a Líbano, fueron en la escuela moderna y el Dolores Vaquerizo. Siempre antes de entrar a clases, lo primero que se hacía era tocar el himno nacional y la bandera. Así es. Y el respeto a la bandera. Por eso uno quiere a su país cuando tiene esa parte. Y nos daban clases de cívica, de ética. Ya eso Urbanidad. no existe en ninguna parte, ni en el Ecuador ni en el mundo. Ya no hay valores. Estamos perdiendo la importancia del ser humano. Lo que menos es importante ahora es el ser humano. ¿Cómo es posible que pasen cosas como las que están pasando en temas que tienen que ver con las guerras, más guerras que antes, donde quien pierde son los que no tienen nada que ver con las guerras, y son las mujeres, los niños y los ancianos? Entonces, esto no es aceptable. Y ahora, con el tema de la trata de personas y de niños,
con esa película que ha Sound of salido, Freedom, la Sound of película de Freedom. Eduardo Es Verástegui que inaceptable podemos ver ver. eso. Yo cuando vi esa película no puedo creer que en el siglo XXI tengamos eso y seamos indiferentes a ese dolor, a esa masacre, a ese genocidio. Eso no es aceptable. Entonces, hay que trabajar, tenemos que unirnos todas, especialmente las mujeres, las madres, unirnos para encontrar una solución por la paz en contra de la violencia, especialmente a los niños y también las guerras. Hablemos acerca justamente de eso, de ser madre, su faceta de madre y los afectos con sus hijos, con sus nietos. ¿Cómo lo Sí, vive? son mi fuerza, ellos son mi fuerza. Mis hijos eran mis mejores asesores, ahora mis nietos son mis asesores y mi fuerza. Hasta el que tiene 6 años, Tiago, él es el que me dice, Ivonne, don't do that, no es eso, esto de aquí, ¿por qué hablas de esto? ¿Por qué nos traes a Putin y a Zelensky para que se sienten en una cena y encuentren una solución a la guerra entre Rusia y Ucrania? 6 años Como saben Shakira con más sus que los hijos, que también líderes son sus mundiales. asesores. Son mis asesores, son mi vida, son mi fuerza, son mi centro, yo digo, mi roca. Mi marido que pasó, ya falleció, mis padres que fallecieron eran también mi fuerza y mi roca, pero ahora mis hijos y ahora mis nietos, sí. Bueno, Por con ellos una vida estamos tan trabajando. ajetreada también, podrían surgir algún admirador. ¿Está usted abierta a esa posibilidad de tener una nueva pareja? No pienso en eso para nada. Yo estoy enamorada del amor por lo que hago, del amor por mis países que quiero, que son Ecuador, Líbano y Estados Unidos. Por el amor a mi familia, a mis nietos, especialmente a mis hijos y mis nietos, a todos los niños del mundo. Eso es más que nada para mí, eso ya me llena, no hace falta. Yo creo que tengo amistades maravillosas, hombres y mujeres que me llevo maravillosamente, y me encanta estar con hombres increíblemente inteligentes que me ayudan, igual que las mujeres, pero no he pensado en lo otro. Ya tuve suficiente en esa parte y creo que tengo mucho amor de otro lado y cuando uno tiene pasión por lo que hace, no le hace falta tener ¿Cómo fue, una pareja. cómo fue Tengo la muchos experiencia amigos. de desarrollar este libro que estuvo compartiendo a propósito pues, de sus experiencias en Líbano? Sí. Ese libro no fue hecho en Líbano, fue cuando estaba en Qatar. Yo llegué a Qatar cuando hubo el bloqueo de Qatar de todos los países como Arabia Saudita, Bahrein, Emiratos Árabes, Egipto, y ese bloqueo que nos llegué era bien bastante fuerte. Gracias a Dios ya eso pasó y ahora están unidos otra vez muy bien como debería ser porque son familia. Pero durante ese bloqueo, el emir de Qatar me pidió que cuente la historia, siendo yo la primera mujer de Latinoamérica como mujer en ese momento de origen árabe, y como hablo árabe bien, que escriba un libro sobre esa experiencia durante las dificultades en Qatar y cómo estaba preparándose para el Mundial del 2022. Yo, es verdad, hablo muy bien árabe, y no tengo acento y hablo bien, pero para escribir y leer me toma mucho tiempo. Entonces le dije que prefiero que alguien me grabe y que pueda escribirlo. Entonces, un escritor muy famoso egipcio, Ibrahim Badawi, que es fantástico, que conocía muy bien la guerra del Líbano, todas las guerras que han pasado en el gobierno de Siria, lo que pasó en el bloqueo, vivía en ese momento en Qatar, vino a hacerme la entrevista, no entrevista, una forma de contar mi experiencia. Y se convirtió más que solamente mi experiencia en Qatar, sino cómo pasó la guerra del Líbano, qué fue mi vida durante ese tiempo. Y eso fue que al final se convirtió en un libro en árabe, se llama Masiri, que quiere decir mi destino. Fue hecho en árabe solamente primero, pero después, cuando ya estaba en Washington, yo aquí en la embajada, lo traducieron a inglés y a español. Y ahora está ese libro también. Ya para la despedida, Ivonne, ha sido muy grato conversar con usted. ¿Qué le queda por conquistar? Y de pronto alguna orientación para las personas que nos escuchan y que quisieran emularla, tener una carrera diplomática como la suya y servir a su país. ¿Sabes qué? No sé por conquistar, no creo que hay. Por conquistar, no, pero por mi sueño todavía, que es la paz
en el Medio Oriente que no se ha dado todavía. Me encantaría que podamos hacer, no yo, pues, que hagamos un grupo de gente que podamos ayudar en eso, absolutamente. Pero yo diría que la diplomacia debe cambiarse y no ser solamente diplomacia del diálogo por encontrar soluciones a los problemas, sino la diplomacia de la prevención, prevenir las guerras antes de que pasen. Se podía haber prevenido la guerra entre Rusia y Ucrania, que puede tomar muchísimo tiempo más y quién sabe qué podría salir de esto, quizá, ojalá no, una tercera guerra mundial que ya no sería como las otras guerras, sino nucleares. Entonces esperemos que no se dé. Pero ahí viene el tema, el rol de la mujer en la diplomacia. Debemos tener hombres y mujeres iguales, trabajando juntos, complementándonos por la prevención de los problemas como la trata de personas, de los niños, las guerras, el narcotráfico, el terrorismo. Prevenir, todo tiene su razón. Si uno pregunta por qué una persona va y se convierte en una bomba humana, es porque no tiene nada que perder. Hay que saber y ponerse en el puesto del otro para entender por qué llegan a esos extremos. Cuando uno no tiene nada que perder, estamos creando una humanidad de los que no tienen nada que perder, porque no tienen oportunidades, porque cuando pierden todo dicen, ok, yo me convierto en bomba humana para poder ayudar a mi familia, o yo voy en el narcotráfico para que me paguen y pueda ayudar a mis hijos que no tienen nada que comer. Entonces, estamos creando, hay que prevenir los problemas, y para eso se necesita trabajar en el diálogo, pero también del diálogo de la diplomacia, de la prevención, juntos, mujeres y hombres. No puede sentarse solamente hombres en una mesa a negociar porque nunca encuentran una solución. Se atacan entre ellos y va más del ego, que el ego es egoísmo, por sus posiciones que no quieren moverse. Mientras que una mujer cuando está sentada junto con un hombre siempre dice, el problema está aquí, encontrémosles una fórmula de solución o prevención y para eso hay que ceder y ceder. No se puede ganar cuando una persona gana o un grupo gana y el otro pierde, porque eso no es ganar. Entonces hay que encontrar soluciones de largo plazo y de prevención. Muchas gracias, Ivonne, por su tiempo y por esta maravillosa entrevista. Espero verla pronto por acá en Ecuador. Así nos despedimos hoy en Portada con Ivonne Bacchi, una de las mujeres más influyentes en la política del Ecuador. Muchas gracias, Cristina. María Cristina, un placer estar contigo y con ustedes todos.